Entonces nosotros tenemos lo que son amplificadores de señal. Vamos a partir del hecho de que tenemos un transistor bipolar polarizado en la región activa, en este caso un circuito por divisor de tensión, aquí está R1, R2, resistencia de colector, resistencia de emisor, y nosotros vamos a observar que vamos a inyectar una señal de corriente alterna, una señal pequeñita de unos cuantos milivolts o microvolts tal vez, en el circuito. A la entrada vamos a acoplar nuestro circuito amplificador con capacitores en la entrada de la señal, y a la salida de la señal vamos a poner otro capacitor de acoplamiento para conectar lo que es la resistencia de carga. Entonces, esta señal que nosotros vamos a inyectar, vamos a ver que esta señal se va a amplificar en la amplitud, precisamente en la salida del circuito. Es decir, si tenemos a lo mejor una señal de, no sé, 1 milivolt, la vamos a amplificar 100 veces, por ejemplo, a la salida, y tendríamos 100 milivolts, ¿no? Esto dependiendo de las relaciones que tengamos en las resistencias. Con eso vamos a calcular lo que se conoce como la ganancia de voltaje, principalmente. También vamos a observar que este circuito va a tener una cierta impedancia de entrada, una cierta impedancia de salida, o lo que es la resistencia equivalente en corriente alterna para la entrada y para la salida. Entonces, en eso consiste un circuito amplificador de señal. Vamos a ver diferentes tipos o configuraciones de amplificadores. Existe una que se llama amplificador emisor común, en el cual el emisor está conectado a través de una resistencia hacia tierra, y esta configuración nos proporciona una ganancia de voltaje muy alta, del orden de 1000 hasta 10, de 100 hasta 1000. Mientras en el caso de la corriente, pues también tenemos ganancias de corriente altas. Y las impedancias de entrada pues varía entre 0.5 hasta 2 kilos, la impedancia de salida varía del orden del valor de la resistencia de carga. Este se conoce como un buen amplificador de voltaje. Esto vamos a hacer lo que es el análisis de señal pequeña y vamos a obtener esas ganancias. Aquí la diferencia es que la señal de salida va a estar desfasada con la entrada 180 grados. Es decir, que si nuestra señal empieza en el semiciclo positivo, a la salida vamos a tener esta señal amplificada, pero empezando en el semiciclo, positivo, tendríamos a la salida en el semiciclo negativo. Esa es la diferencia. También tenemos amplificadores que se llaman de colector común, donde tenemos el colector conectado a través de la fuente de VCC, y la salida generalmente va a ser en el emisor. Este circuito también se le conoce como circuito seguidor de emisor, y la ganancia aquí va a ser unitaria, es decir, casi la entrada va a ser igual a la salida. ¿Cuál es la ventaja? Que nos ofrece una gran ganancia de corriente. En este caso, el orden de la beta. Las impedancias de entrada pueden ser muy altas, las impedancias de salida están muy bajas. Y se le conoce como amplificador también, amplificador buffer, o seguidor de emisor. Otro amplificador es el de base común. Aquí la señal se va a inyectar, en este caso, a través del emisor, y vamos a amplificarla a través del colector. También vamos a tener ganancias de voltaje muy altas, desde el orden de 100 hasta 1000. Y la ganancia de corriente en este caso va a ser unitaria. Las impedancias de entrada van a ser muy bajas, las impedancias de salida también del orden de RL. Y este también es un muy buen amplificador de voltaje. Aquí la señal de entrada como la de salida están en fase. Esa sería la diferencia. Y bueno, aquí es una tabla comparativa de todo esto. Vamos a ver ahorita lo que es el modelo de señal pequeña. Voy a brincarme algunas diapositivas para irme a lo que es análisis de señal pequeña. Entonces nosotros tenemos que un circuito amplificador lo vamos a representar a través de un triángulo que representa la amplificación. Entonces, un circuito amplificador se va a representar a través de un triángulo con una letra mayúscula A. Entonces, este es el símbolo de un amplificador. Entonces, aquí tenemos la entrada y la salida ya amplificada. Y podemos tener señales que pueden ser, por ejemplo, señales de radio o televisión, que son señales de microvolts, milivolts, señales de audio, señales de video, que pueden ser provenientes también de transductores, circuitos que convierten una señal física por ejemplo, a un milivoltaje o un microvoltaje. Y en la amplificación tenemos salidas que van de cientos hasta miles de veces la amplificada. Generalmente vamos a utilizar en un amplificador la configuración por divisor de tensión, donde nuestro transistor bipolar va a estar polarizado en la región activa. Vamos a tener capacitores de acoplamiento, donde vamos a inyectar las
la señal de entrada y vamos a tener una señal de salida amplificada. Generalmente es en el colector. Existen algunos amplificados, como ya vimos, que vamos a tener la señal de salida en el emisor. Y vamos a ver que existen diferentes modelos para representar lo que es el modelo de señal pequeña. Algunos utilizan lo que se llama el modelo pi híbrido, algunos otros utilizan un modelo que se llama modelo T, pero ahorita nosotros vamos a enfocarnos en lo que se conoce como el modelo pi híbrido. Vamos a enfocarnos a este modelo. Voy a ir directamente a ese modelo para que ustedes lo conozcan. Y vamos a ver el análisis de transistores, que se conoce el modelo de señal pequeña. En este modelo de señal pequeña nosotros vamos a representar al transistor bipolar como la fuente de corriente dependiente de corriente, donde la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base, pero ahora lo representamos con letras minúsculas. Estas son señales pequeñas. Tenemos la base, donde tenemos una corriente de base también letras minúsculas, tenemos un voltaje base emisor, y aquí vamos a observar que entre la base y el emisor vamos a tener una resistencia que le vamos a llamar Rpi. Esta Rpi se calcula con la beta del transistor de DC, perdón, la beta del transistor multiplicada por el voltaje térmico sobre la corriente de colector en el punto de operación. Este voltaje térmico es una relación de K por T sobre Q, que es el voltaje térmico, y ese voltaje térmico a temperatura ambiente es 26 milivolts. Temperatura ambiente se considera entre aproximadamente 27 grados centígrados, o lo que son 300 Kelvin. Entonces, esta resistencia Rp se calcula de esta forma. Entonces, este modelo lo vamos a sustituir en lugar del transistor, y vamos a ver todos los elementos que estén conectados a ese transistor para construir ese circuito. Bien. Ahora bien, entonces después, en algunos casos, el transistor vamos a necesitar calcular otra vez el punto de operación, calcular la corriente de colector y calcular el voltaje de colector emisor. En caso de que nos den ya la corriente de colector y el voltaje de colector emisor, entonces seguimos con el paso número 2, que es calcular los parámetros o el modelo de señal pequeña y hacer la representación del circuito, en este caso, de señal pequeña, y posteriormente determinar cuánto valen las impedancias y cuánto valen las ganancias, en este caso de voltaje, de corriente o de potencia, según sea el caso. Entonces, recuerden, este modelito lo vamos a usar, se llama modelo pi híbrido. Bien. Entonces, el ejemplo que vamos a realizar para hacer este cálculo es este circuito que tenemos aquí. Tenemos un circuito amplificador, el cual es un emisor común. Vamos a ver que tiene 3 capacitores, uno de entrada, uno de salida, y un capacitor que se llama de bypass, que elimina la resistencia de emisor. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el punto de operación. Entonces vamos a determinar en este circuito cuánto vale la corriente el voltaje de colector emisor y la corriente de colector. Posteriormente vamos a hacer la representación del transistor en señal pequeña y vamos a calcular lo que son las impedancias y las ganancias de voltaje. Digamos que vamos a hacer un primer análisis de punto de operación para determinar la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Y posteriormente vamos a hacer el análisis de señal pequeña. Cuando nosotros hacemos un análisis en DC, recuerden cómo se comporta el capacitor en corriente directa. ¿No lo recuerdan? Un capacitor en corriente directa se comporta como un circuito abierto, es decir, todo lo que se encuentra aquí en el centro se va a desconectar de todos los capacitores, entonces va a quedar solamente el transistor polarizado por divisor de tensión. Eso es lo que les va a quedar. Con eso vamos a calcular la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Posteriormente, cuando se haga el análisis de señal pequeña, nosotros vamos a considerar el capacitor para la corriente alterna como un cortocircuito en todos los casos, y las fuentes de voltaje las vamos a anular, igual como un cortocircuito conectadas a tierra. Para el caso de las fuentes de voltaje de corriente directa en modelo de señal pequeña. En un momento habrá algunos circuitos que ya nos proporcionen la corriente de colector y ya sea más fácil calcular directamente el modelo de señal pequeña. Si no nos lo dan, entonces pues habrá que calcularlo. Recuerden que si es una configuración de amplificador, es un hecho que el circuito o el transistor debe estar operando en la región activa. Entonces pues, ya nos evitamos
estar verificando que esté en esa región y sabemos que de antemano que debe estar en esa región. Profe, la capacitancia de C0 y CE, ¿nos dan los valores o los tenemos que determinar? En este caso solamente están representados, son valores generalmente pequeñitos de algunos cuantos microfaradios, y ahorita no los vamos a poner los valores, no los vamos a ocupar. Digamos que van a ser de manera simbólica representar que hay un capacitor ahí nada más, pero no, ahorita no los vamos a ocupar. Probablemente en un circuito posterior donde ya hagamos la simulación, en la práctica les vamos a poner ya los valores. Ahorita lo vamos a considerar como simplemente un capacitor que está conectado en ese momento, ¿sale? Entonces, si gustan comenzar el análisis de corriente directa, desconectan todos los capacitores y se van a quedar solamente con el circuito por divisor de tensión para que ustedes hagan su análisis. Ahí dejen el espacio para hacerlo. Hay algo aquí. Pues recuerden, en análisis en corriente directa, el capacitor es un circuito abierto. Solamente se van a quedar con el circuito que está en medio. Acá aquí con algo. Que noten. Ustedes, al momento de hacer el análisis, se van a quedar solamente con esta parte. Ahí se van a quedar solamente con esto. Y ya pueden determinar, sacando el equivalente de Thevenin, el voltaje que está aquí, la resistencia de 5 kilos, la resistencia en paralelo, que va en la base, y sacar el voltaje que está aquí en la base, y dejar el voltaje de 30 volts en el colector, y de ahí analizar la malla base emisor, que ustedes ya conocen, calcular su corriente de emisor, y esa corriente de emisor hacerla aproximadamente idéntica a la corriente de colector, y ya tenemos la corriente de colector. Y de ahí podemos calcular lo que es el voltaje colector emisor, analizando la malla colector emisor. Eso sería el procedimiento que seguiría. Entonces, en este circuito, recuerda, vamos a desconectar los capacitores, solo nos vamos a quedar con el circuito por divisor de tensión. Vamos a analizar la malla base emisor, pero para ello necesitamos obtener lo que son la resistencia de Thevenin, que es la resistencia RBB, y el voltaje de Thevenin, que está en la resistencia de 5K por divisor de tensión. Entonces, la resistencia de Thevenin sería el paralelo de 10K con 5K. Para estos dos nos da 3.33K. 3.33K. Luego, el voltaje que está en la resistencia de 5 kilo ohms va a ser igual a, en este caso, a el voltaje sobre la resistencia, en este caso 30 por 5 kilos, entre la suma de las dos resistencias. Aquí está. Entonces 5 por 30 volts, de 5 más 10, nos da el voltaje de Thevenin, que ese voltaje de Thevenin es el voltaje que está en la base. Esto nos da 10 volts, por lo tanto el voltaje de VB es 10 volts. Nuestra resistencia equivalente 3.33. Entonces con esto vamos a dibujar el circuito, ahora sí, para que se identifique la malla base emisor. Nuestro voltaje en la base van a ser 10 voltios, y nuestro voltaje que hay en el colector son 30 volts. Y analizamos, como ustedes ya saben, la malla base emisor. Entonces, analizando la malla base emisor, nos queda menos 10 más 3.33 por la corriente de base, más el 0.7, que es el voltaje base emisor, más 3 kilos por la corriente de emisor, y esto es igual a 0. De ahí, recordemos que tenemos dos incógnitas, que es la corriente de base y la corriente de emisor. Entonces, nos conviene dejar la corriente de emisor porque queremos hacer la aproximación de la corriente de emisor es aproximadamente igual a la de colector. Entonces, dejamos todo en términos de la corriente de emisor. Recordemos que hay una identidad que nos dice que corriente de emisor es igual a beta más 1, la corriente de base. Nuestra beta vale 50, entonces aquí sería 51 por IB. Y es lo que vamos a sustituir en esta ecuación, de tal manera que calculemos la corriente de emisor sustituyendo todo por IE. Aquí está, entonces serían 10 menos 0.7 entre 3K más 3.33 entre 51. Nos va a dar una corriente de 3.03 miliamperes, aproximadamente 3 miliamperes. Si gustan, vayan haciendo su cuaderno, voy a ir más despacio para que ustedes lo vayan tomando nota, déjenme abrirlo y lo pueden copiar esa parte. Después vamos a analizar la malla colector emisor. Recuerden que vamos a seguir el análisis de la malla colector emisor. Está aquí. De esta manera,
pluma. Vamos a seguir de acuerdo a la fuente de voltaje que está aquí. Recuerden que en la fuente de voltaje nosotros vamos a entrar por el negativo, serían menos 30 por 3K por la corriente de colector, que es aproximadamente 3 miliamperes, más el voltaje colector emisor que está aquí, es el que vamos a determinar. Luego, más la corriente que hay en el emisor por la resistencia de emisor, serían 3 miliamperes por 3 kilo ohms. Todo esto es igual a 0, y de esa manera ya habremos determinado cuánto vale el voltaje colector emisor. Y aquí está, ¿no? Vimos el valor menos 30 más 3K por IC, más voltaje colector emisor, más 3K por IE, y despejamos el voltaje colector emisor y nos va a dar 11.79, 11.8 prácticamente. Si tienen duda de algún punto, me dicen por favor, en alguna ecuación, alguna operación que hayamos realizado. Yo sí, profe, tengo una pregunta, Adelante, por favor. pero es que me cuesta trabajo visualizar por qué 10 y 5, bueno, las resistencias de 10 y 5 están en paralelo. Para la resistencia Recuerda que estamos sacando el equivalente de Thevenin y Norton. El equivalente de Thevenin y Norton solamente vamos a tomar en cuenta estas dos resistencias con la fuente de voltaje de 30 volts. ¿Ah? Déjame ver si puedo escribir por aquí para que te lo ubique, no sé si me permite. Voy a tratar de dibujarlo por acá. Entonces yo tengo, dibujarlo de esta forma para que puedas identificar. Tengo una resistencia que es la de 10K. Aquí tengo mi batería de 30 voltios que estoy separando de la tierra, que son los 30 voltios. Y vamos aquí. Aquí está la otra resistencia de 5 kilo ohms. Ahora, este circuito que yo tengo aquí, lo estoy separando de la base del transistor. Entonces, yo necesito obtener en este punto que estoy aquí, el circuito equivalente de Thevenin y Norton. Lo puedo ver así o puedo dibujarlo de otra manera para que te quede un poco más claro. Vamos a dibujar de esta manera, ¿no? Entonces se tiene más fácil visualizarlo de esta forma. Están los 10K, están los 5K. Y aquí yo quiero obtener mi circuito equivalente de Thevenin y Norton, A y B, ¿no? Es como ustedes se los enseñaron. Este punto está conectado a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito obtener? Necesito obtener la resistencia equivalente de este circuito y el voltaje que está aquí. Vamos a empezar primero por el voltaje equivalente, que es el voltaje de Thevenin. Si te fijas, es un divisor de tensión. Entonces, el voltaje que está aquí es el voltaje en la resistencia de 5 kilo ohms. No sé si para eso hay alguna duda. Puedes obtener, si quieres, la corriente en el circuito primero y después, obteniendo la corriente, multiplicarlo por el valor de la resistencia de 5K y de ahí obtendrías el voltaje de Thevenin, que debe dar lo mismo que está aquí, que son los 10 volts. O la otra, aplicar divisor de tensión, que es 30 por 5 entre la suma de las dos resistencias. Ese sería tu voltaje de Thevenin. Ya sea por análisis de corriente y después multiplicar esa corriente que está en esta malla por la resistencia, te va a dar ese voltaje. O aplicar divisor de tensión, que es 5K en la resistencia donde te interesa el voltaje, por la fuente de voltaje, 30 volts, entre la suma de las dos resistencias, ¿no? Kilos más 10K. Ahí se tendrías tu voltaje de Thevenin, que son los 10 volts, ¿no? Ahora, si recuerdas en el equivalente de Thevenin, cuando tú quieres calcular la resistencia equivalente y tienes fueras fuentes independientes, que es el caso 1, tú puedes eliminar la fuente de voltaje por un cortocircuito. Entonces, eso es lo que harías, determinar el cortocircuito entre las dos fuentes, perdón, entre la fuente de voltaje. Y entonces, si te fijas, esta resistencia con esta otra van a quedar exactamente en paralelo. A y B, terminal A, terminal B. Entonces, si observas estas resistencias, al eliminar la fuente de voltaje por el equivalente de Thevenin, son dos resistencias que te quedan en paralelo, A y B. Y entonces esta resistencia, pues solamente obtener el paralelo, que sería la resistencia de Thevenin, sería 10K en paralelo con 5K, y esto igual al producto por la suma, que serían 10K por 5K, entre la suma de los dos, 10 más 5, y esto nos va a dar el valor de 33K. Eso que obtuve aquí es lo que yo voy a sustituir en mi circuito en la base. Lo que estoy haciendo es separar esta parte, esta rama con la fuente de voltaje,
y lo voy a conectar en la base. Entonces, esto que estoy sustituyendo aquí es mi voltaje de Thevenin y esta es mi resistencia de Thevenin. En lugar de poner el divisor de tensión, lo voy a sustituir por estos valores y ya me queda un circuito con una fuente de voltaje y una resistencia en la base y ya puedo visualizar la malla base emisor para poder hacer el análisis. Eso sería. Entonces, básicamente es aplicar el circuito equivalente de Thevenin siguiendo el caso 1 donde tenemos puras resistencias y unas fuentes independientes. Calculamos el voltaje por divisor de tensión y luego calculamos la resistencia de Thevenin anulando la fuente de voltaje por un cortocircuito. Estas dos quedan en paralelo y ahí se obtiene la resistencia de... Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor, Sebastián. ¿Por qué fue posible o por qué desde el principio quitamos los capacitores? Porque primero estamos haciendo un análisis en corriente directa. En análisis en corriente directa, en CD, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Si tú recuerdas la fórmula de la impedancia del capacitor, le pones el valor de la frecuencia, en CD la frecuencia es 0. Entonces sustituye el valor de la impedancia del capacitor por 0 y te va a dar que si hace 0 se elimina. Esa es una de las razones también. Y ese adelante. circuito también lo vamos a analizar con corriente alterna. Exactamente, es lo que vamos a hacer. Solo que en corriente alterna va a ser lo opuesto, se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, en CD o en corriente directa, el capacitor es un circuito abierto. Por eso decía que se cortaba todo lo que estaba alrededor y solamente me quedaba lo del centro. Todavía tienen un poquito de dudas en Thevenin, valdría la pena que le echaran una pasada al libro de circuitos eléctricos. Probablemente utilizaron ya sea el Saricu o el otro que se llama el Hemmerly, Hyatt. Ahí viene lo que son análisis de circuitos de Thevenin. Generalmente vamos a utilizar el caso más simple, que es el caso 1. No tiene mucha complicación. Profesor, tengo otra pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué tan grande tiene que ser el voltaje CE como para decir que la región de operación es ruptura? Lo que pasa es que rebasa los voltajes especificados en el datasheet. Por ejemplo, hay voltajes que son para el datasheet de 60 volts, ¿no? Entonces, si tu voltaje ya está en el colector emisor está más arriba de los 60 volts, por ejemplo, le pones, no sé, 70, 80, 100 volts, pues ya desde ahí estás dándole la torre a la unión, ya sea la unión base emisor o base colector. Entonces, cuando ocurre la ruptura. Pero pues la idea es que no rebases siempre los valores, que te quedes abajo, pues dejar un 50% o por lo menos dejarle un 30% de tolerancia para evitar que ocurra eso. De preferencia, pues un 50% de que estaría bien, ¿no? Pero bueno, tienes ese margen todavía para evitar daños. Mientras tanto, vamos a calcular la resistencia RP. Ahora el modelo que vamos a realizar, el modelo de señal pequeña, es las capacitores se van a compartir, van a comportar como un cortocircuito. Y con ello vamos a redibujar el circuito. Vamos a dibujar el circuito equivalente del transistor bipolar como una fuente de corriente dependiente de corriente con su resistencia RP en la base. Bien. Entonces vamos a calcular el modelo de señal pequeña. Les decía que en corriente alterna el capacitor se va a comportar como un cortocircuito. No sé si ahorita ya estén viendo circuitos avanzados. Ustedes tienen una fórmula para calcular la impedancia del capacitor. Es 1 sobre 2pi FC. Entonces, si sustituyen la frecuencia para corriente directa es 0, por lo tanto se elimina ese 0. Y en corriente alterna se va a considerar una frecuencia muy alta, por ejemplo, infinito. Entonces, al sustituir en la fórmula, el capacitor se vuelve un cortocircuito. ¿Razón? Entonces vamos a considerar como cortocircuito, vamos a dibujar lo que es el modelo de señal pequeña. Vamos a tomar la crayola y vamos a dibujar ya el modelo de señal pequeña de este lado. Vamos a empezar por lo que es el transistor, donde está la base, donde está el emisor. Entonces voy a tener que hacer un ajuste aquí, para que se reduzca la letra. Uno. Que quepa bien el modelo de señal pequeña. Vamos a dibujar, recuérdenlo,
la representación del transistor, que era una resistencia en la base, que era RP. Teníamos una fuente de corriente dependiente que valía beta veces la corriente de base a nuestro emisor. Aquí está nuestra base, y aquí está nuestro colector. Y esta es nuestra RP, que la vamos a calcular ahorita. RP. Profesor, la corriente no iría en sentido contrario. La corriente va de colector ahora hacia emisor, ¿verdad? Así es, sí, sí, tienes razón, va de colector, tienes razón, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No será otro transistor, y el PNP, toda la razón. Gracias por la observación, mi amable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos conectado nosotros, por ejemplo, en la base? Si observamos, vamos a observar que el capacitor es un cortocircuito. Vamos a tener conectado, primero que nada, la fuente que vamos a alimentar de corriente alterna, que en este caso la señal pequeña, es el voltaje VI de alimentación. Pues aquí es donde quedaba nuestro capacitor. Lo voy a dibujar de manera punteada donde estaba nuestro capacitor, aunque solamente para propósitos ilustrativos de dónde estaba nuestro capacitor de entrada. Y después, si observamos, tenemos una resistencia a tierra, ¿verdad? Que es la de 5 kilos. Que la dibujamos. Después, observamos que tenemos una resistencia de 10 kilos, que está a través de una fuente de voltaje, pero acuérdense que en el modelo de señal pequeña, la fuente de voltaje se hace cortocircuito, se cortocircuita la fuente de voltaje. Entonces esta fuente de voltaje originalmente está conectada a tierra, entonces la resistencia de 10K también queda conectada hacia tierra. Ustedes vayan a poner sus notas en su cuaderno, que nuestra fuente de voltaje de CD se conecta hacia tierra, o se cortocircuita, que es lo mismo. Aquí tendríamos la de 10K, primero la de 5 y luego la de 10, ¿verdad? Y luego la de 10K. No sé si hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Sí, profesor, ¿por qué la de 10K se conecta a tierra? Porque en la fuente de voltaje, el modelo de señal pequeña, se hace cortocircuito y la fuente de voltaje de 30 volts está conectada a tierra, ¿no? Está entre ese punto y tierra. Entonces, esa es la razón. Oh, ya, comprendo. Sí, ¿Sí? gracias. Ahora vamos, ¿qué sigue? Vamos a ver qué hay en el emisor. Si se fijan, tenemos una resistencia de 3K, pero a su vez tenemos un capacitor, y ese capacitor hace que en corriente alterna se comporta como un cortocircuito. Déjenme ponerles aquí que el capacitor en corriente alterna, para que ustedes recuerden, es cortocircuito, ¿no? Y la fuente de voltaje, o le vamos a poner VSC, de modelo de señal pequeña, también se hace cortocircuito. Ahora, dijimos que el capacitor es cortocircuito, entonces la resistencia de emisor se va a eliminar y se va a ir a tierra aquí directamente, ¿no? ¿Qué tenemos en el colector? Tenemos la resistencia de 3 kilos que está conectada a la fuente de 30 volts, pero recuerden que la fuente de SD se hace corto, entonces 3K queda conectada hacia tierra también. Ahí está, conectada a tierra, es la de 3 kilo ohms. Después tenemos el capacitor C0, que es el capacitor de salida, que está conectado a la resistencia de 6K, entonces ese también se cortocircuita, queda conectado hacia tierra. Aquí está la de 6 kilos. Y aquí está nuestro voltaje de salida, que es donde vamos a calcular la ganancia de voltaje. Pero eso lo haremos posteriormente. Voltaje de salida conectado hacia tierra. Lo menos más. Y aquí es donde estaría nuestro capacitor de salida. Lo vamos a poner una punteada para que ustedes ubiquen dónde estaría nuestro capacitor de salida. Aquí es donde quedó de manera punteada. ¿Para qué nos sirve esto? Porque de aquí para acá nos va a determinar dónde están las impedancias de entrada y las impedancias de salida. Y me va a servir para determinar las impedancias de entrada y impedancias de salida. Una flecha para indicar que de aquí para acá es donde voy a determinar la impedancia de entrada, y de aquí para acá es donde voy a determinar la impedancia de salida del círculo. Entonces ya quedó nuestro modelo de señal pequeña. No sé si tengan alguna duda en alguna parte, por favor. Profesor, ¿de casualidad no le falta una resistencia de 3 kilos en el emisor? Fíjense, recuerdan que dijimos que teníamos una resistencia de 3 kilos, pero ¿recuerda cómo se comporta el capacitor en corriente alterna? Cortocircuito, ¿verdad? Ya Entonces, veo. al estar en cortocircuito, la resistencia de 3K se va, ¿no? Se va por el corto. ¿Vale? Sí, gracias, profesor. Muy abusados con eso. Si no hubiera puesto el capacitor, entonces sí le hubiera tenido que dibujar a Westin la resistencia en el emisor. Pero como le puse el capacitor, ya lo eliminé. ¿Vale? Y buena observación, pero está bien. Estén pendiente de todos los detalles. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta del modelo de señal pequeña.
¿Ya? Ya nada más hay que sustituir el valor de beta, que sería 50 IB, ¿no? Aquí está la beta, es de 50, ¿no? ¿Lo vieron? Ahora vamos a calcular las impedancias de entrada. Para calcular ZI, ¿cuánto valdría? Si se fijan, tenemos esta resistencia de 5 kilos, esta resistencia de 10 K y la resistencia RPI en paralelo. ¿Sí la observan? Todas estas tres están conectadas en paralelo con el nodo, que es el nodo B de la base, y están conectadas hacia tierra. Entonces sería 5K en paralelo con 10K en paralelo con RPI. Nos falta determinar cuánto vale RPI todavía, ¿no? No lo hemos calculado, ahorita lo vamos a calcular. Entonces, RPI vale, vemos que vale beta por 20, entonces voltaje sobre corriente, voltaje térmico, corriente de conector, el punto de operación, entonces, por resistencia, ahí está. De esta manera vamos a calcular la RPI y valdría 50. Recuerden que el voltaje térmico a temperatura ambiente a 27 grados son 26 milivolts. Y la corriente de conector que obtuvimos, ¿cuánto fue? 3 miliamperes. Ayúdame a recordar cuánto nos dio la corriente de 3.034. Ahora sí, de ahí sí me ayudan a calcular cuánto vale RPI. 50 por 26 entre 3.34, 50 por 26 entre 428.4. Bueno, vamos a dejar en Ah, sí, 428. 428. Sí. Gracias, ya. Checamos de corregimos, correcto. Estos son ohms, ¿no? Vamos a convertirlo a kiloohms porque lo vamos a utilizar en kiloohms. Conviene más dejarlo en kiloohms. Entonces vamos a dejarlo con 0.428 kilos, ¿no? Esta resistencia RPI. Entonces vamos a calcular la impedancia de entrada. No sé si estén de acuerdo que la impedancia de entrada es las resistencias que ve el capacitor CI, el capacitor de entrada, que son las tres resistencias que vemos: 5K, 10K y RPI. ¿Cuánto nos daría esta impedancia de entrada? Ahora sí, K paralelo con 10K en paralelo con 0.428. ¿Recuerdan cuando tienen resistencias en paralelo varias y tienen una pequeña? La resistencia equivalente siempre es menor a la más pequeña, ¿no? Ahí la podemos utilizar la suma de todos los inversos. Sería 5 el inverso, son más 10 el inverso, más 428 inverso total y luego el inverso total de esto. A ver si le salió 0.37. Entonces ya está la impedancia de entrada. No sé si hay alguna pregunta con la determinación de la impedancia de entrada. Una pregunta, profesor. Sí, adelante. Si, por ejemplo, la resistencia del emisor sí estuviera contribuyendo al circuito, deberíamos considerarla en serie con la resistencia pi, ¿no? Y así calcular todo. Sí, y aún así va a haber un factor ahí que debemos considerar que es el factor de beta más 1, pero eso lo haremos en un ejercicio posterior, cuando hagamos un ejercicio con un circuito de emisor común, de colector común. Vamos a ver ese caso. Entonces ya estamos de acuerdo con la impedancia de entrada, vamos con la impedancia de salida. Si se fijan, la impedancia de salida solamente es la resistencia de 3 kilos, que está en paralelo con una fuente de corriente dependiente, pero esa fuente de corriente, su resistencia equivalente sería una resistencia infinita. Por ello, la resistencia equivalente de salida solamente va a ser la resistencia de 3K. Es la única resistencia que vemos ahí. Entonces solamente nos queda la resistencia que estamos viendo en la salida, es la resistencia de 3K en paralelo con la fuente de corriente dependiente, pero consideramos que la impedancia de una fuente de corriente es infinita, es decir, es un circuito abierto, por lo tanto, la única resistencia que vemos es la de 3K. Y ahí quedó, ZI y ZI. Ahora lo que sigue es determinar la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje la vamos a calcular de esta manera. La ganancia de voltaje es voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y esa ganancia de voltaje tenemos que obtenerla si observamos el circuito que se encuentra en el colector. A la salida vamos a tener una fuente de corriente que va a multiplicar a un par de resistencias. Entonces nuestro voltaje de salida, ¿cuánto valdría si observamos en esa parte de la malla que está en la salida? El voltaje de salida, que sería igual a la corriente que está, si se fijan, está pasando por tierra y está regresando por esta resistencia equivalente, sería beta por IB, que en este caso serían 50 IB, por la resistencia equivalente que está aquí, que sería 3K en paralelo con 6K, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Queremos calcular el voltaje de la salida y observemos que esta corriente está entrando por el negativo del B0, ¿verdad? Entonces es un voltaje negativo como se suponía o se esperaba, dado que el circuito
es un circuito emisor común y debe desfasar la señal 180 grados. Entonces, otra vez, nosotros calculamos el voltaje de salida como el producto de la corriente de la fuente dependiente que tenemos aquí, que está entrando por acá por la tierra, por el negativo del V0, aquí está haciendo menos, que vale la corriente 50 IV y que multiplica esta resistencia equivalente, que son 3K en paralelo con 6K, se convierte en una sola. De esa manera tenemos esa voltaje de salida. Y ahora hay que calcular cuánto vale la corriente IV para poderla sustituir. Entonces, aquí tendríamos que sustituir cuánto vale la corriente IV. Vemos en el circuito que está, donde está la base, la corriente IV, bueno, lo hemos marcado, vamos a poder marcarla. Aquí está nuestra corriente B, y está nuestro colector, la corriente D, y aquí estaría la corriente de emisor D, que ahorita ninguna de esas la estamos ocupando, solamente estamos ocupando IV. Entonces, IV, ¿cuánto valdría? ¿Se fijan? Nosotros tenemos una fuente de voltaje que es VI, que está en paralelo con todas esas tres resistencias, con la de 5, con la de 10 y con RPi. Entonces, el voltaje VI es, como el voltaje es en paralelo con todos, el voltaje que está en cada una de las resistencias es el mismo, sería VI, y V sería VI sobre RPi, y con signo positivo porque está entrando por el positivo de la resistencia, y V sería igual a VI por, y V sería voltaje VI sobre RPi, ¿no? Ahí está. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir esto en la ecuación de arriba. O sea, esta llevamos la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿no? Y vamos a sustituir 2 en 1 para obtener la ganancia de voltaje. Sustituyendo a 2 en 1, 2 en 1, ya nos quedaría que nuestra ganancia de voltaje sería esto, ¿verdad? Entonces, salida es igual a menos 50. Ahora, en lugar de IV, vamos a sustituir VI sobre RPi, VI sobre RPi, X son 3K en paralelo con 6K, 3K en paralelo con 6K sobre el valor de RPi. Ya dijimos que vale, ¿cuánto? Aquí andaba, punto 428. Ahora, lo que tenemos que hacer nada más es despejar B0 en BI para obtener ya la ganancia de voltaje. Entonces, este BI pasa de este lado para obtener ya la salida. Entonces, la ganancia de voltaje AB es igual a B0 en BI, es igual a menos 50. Ahora sí, entonces sería 3K en paralelo con 6K. En 3 por 6 entre la suma de los dos, entre la de punto 428K, alcanza aquí el espacio, en paralelo con 6 kilos sobre 0.408 kilo ohm. Ahí está. Ahora si me ayuda entonces a hacer el cálculo de cuánto les da. A mí me da menos 233.64. Entonces, esa es la ganancia de voltaje. Acuérdense que la ganancia de voltaje es adimensional, es decir, la magnitud. Ahora, supónganse que ustedes inyectamos una señal de voltaje de 1 milivolt, a la salida van a tener menos 233, ¿verdad? 233.64 milivolts a la salida. Esa sería su ganancia. Igual si tienen 100, pues lo multiplican por esto, ¿no? Por 233.64, y esa sería su ganancia de voltaje. Y acuérdense que el negativo lo que representa es que si el semiciclo que está entrando es positivo, a la salida va a ser el semiciclo negativo. Es decir, que está desfasado 180 grados. Por eso el signo menos. Y ahora sí, no sé todas las dudas que tengan. Ustedes puedan disiparlas, por favor. Yo tengo una duda, profe. Y adelante, por favor. ¿Qué había dicho que eran los 26 milivolts? Sí, se llama voltaje térmico. Ese voltaje térmico es el producto de la constante de Boltzmann, que es K, multiplicado por la temperatura en Kelvin, y entre la carga del electrón. Entonces, ese voltaje térmico varía según la temperatura. Para temperatura ambiente, ese voltaje térmico vale 26 milivolts. La temperatura ambiente son 27 grados. Entonces, vamos a dejarlo constante en 26 milivolts. Cada vez que vean DT, va a valer 26 milivolts. Pero digo, ese valor sí depende de la temperatura. Por aquí a ver si puedo dibujárselas en algún lado. El voltaje térmico es KE en Q, donde Q es la carga del electrón, T es la temperatura en Kelvin y K es la constante de Boltzmann. Constante, no recuerdo el valor de la constante de Boltzmann, y T es la temperatura en Kelvin, y Q pues es la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Si no me recuerdo, 6, 9 coulombs, que es la temperatura de Kelvin, en este caso sería 300. Entonces, el voltaje térmico a temperatura ambiente sería 27 grados. 27 grados igual a 26 milivolts, ¿no? Temperatura ambiente sería grados. Además, checan lo de la constante de Boltzmann, ahorita no me acuerdo
cuánto vale. Pero chequen a cualquier libro de física, por favor. ¿Preguntas en algún punto, muchachos? ¿Por qué dijo que los capacitores se quitaban? Porque en corriente alterna se considera circuito abierto. Déjame ver si tengo aquí la impedancia para el capacitor. Es 1 sobre 2pi f c. ¿Ah? Por ahí también entra el número imaginario por ahí. Entonces, f, la frecuencia, c es el capacitor. Si tu frecuencia la pones en corriente directa, es 0, ¿verdad? Entonces se considera circuito abierto para CD. Mire, en CD, frecuencia es igual a 0. Entonces, si tú 0 aquí, eso te da infinito, ¿verdad? Entonces sería un circuito abierto en CD. En CA, vamos a considerar tu frecuencia lo opuesto. Ahora la frecuencia sería infinita. Entonces, si sustituyes infinito aquí, en esta fórmula de la impedancia del capacitor, te va a dar cortocircuito. Sí, profesor, una pregunta. Adelante, por favor, adelante. Aquí estamos considerando que la corriente que viene del colector será la misma que la que salga por el emisor, ¿verdad? No hay ninguna ganancia. Bueno, mira, toma en cuenta que la corriente de emisor, aquí está marcada, es la suma de la corriente de base más la de colector. Sí. Debe ser la de emisor en señal pequeña. Apenas se distingue de emisor de señal pequeña, por eso ves en minúsculas. Entonces, si tú quieres calcular corriente de emisor, es la suma de corriente de base más la de colector. Esa sería tu corriente de emisor. Y aquí el efecto que tiene la resistencia de emisor es que te aumenta la ganancia. Si nosotros hubiéramos puesto una resistencia de emisor sin poner el capacitor, nuestra ganancia se hubiera caído a unas cuantas unidades, a lo mejor 5 o 10 el valor de la ganancia. Al meter el capacitor en el emisor, hacemos que la ganancia se eleve a cientos. Ajá. Ese es el efecto. Probablemente hagamos un ejercicio tal vez en la clase el día de mañana con una resistencia en el emisor para que vean el efecto y que vean el efecto de beta más 1 que va a ocurrir aquí en el emisor y vean cómo se nos cae la ganancia, ¿no? Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora quitándole la resistencia del emisor para que vean el efecto, ¿sí? Les va a ayudar mucho a entender.